Bueno, buenos días, estimadas amigas y amigos de la prensa, del colectivo EPUDESC. Les agradecemos su participación y su atención, ¿verdad?, a nuestra conferencia de prensa, donde vamos a dar nuestras valoraciones en torno a la revisión a la que fue sometido el Estado salvadoreño en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal. Mi nombre es Elizabeth Estrada y yo soy de FESPAD y del colectivo EPUDESC. Vamos a empezar con la lectura del comunicado, que dice de la siguiente manera. El Salvador se sometió a su cuarta evaluación ante el examen periódico universal, impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La delegación salvadoreña, conformada por funcionarias y funcionarios de Estado, brindó su intervención en torno a la situación de derechos humanos y la misma puede ser caracterizada por tres aspectos. Número uno, las afirmaciones son contrapuestas a la realidad que enfrentan las grandes mayorías en el país. Número dos, se centró la narrativa en la reducción de la violencia, tomando como única variable la disminución de los homicidios, y no se reconocieron las flagrantes violaciones a derechos humanos registradas por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Y número tres, no se abordó la situación de los derechos económicos, sociales y culturales. El país evidencia un declive en la garantía de los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, siendo una de las afectaciones más palpables la derogación de la ley de prohibición de minería metálica, que había sido aprobada en el año 2017 y que ha sido sustituida por la Ley General de Minería Metálica, que fue promovida por el Ejecutivo y que con su implementación compromete el derecho humano al agua, alimentación, salud y vida digna de la población salvadoreña. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan José Cortés de MESUCSO, la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate. Dando continuidad a la lectura de lo que es el comunicado. Sin embargo, esta no es la única manifestación de la crisis de derechos. En el 2024 continuó la constante práctica de despidos arbitrarios de trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas. La información recabada por el movimiento de trabajadores despedidos en el último año da cuenta de 3.847 personas despedidas sin un debido proceso. El informe nacional presentado por El Salvador ante el Consejo de Derechos Humanos no hizo referencia a que el salario mínimo debió revisarse por ley en el 2024 para que esté acorde al costo de la vida. A diciembre del 2024, el país cerró con el promedio anual de la canasta básica alimentaria urbana más alta de la historia, la cual asciende a $254.38. El informe tampoco menciona el incumplimiento de UNDROP y el desmantelamiento del programa Agrícolas, cierre de escuelas, ni las condiciones de precariedad con el que operan los hospitales del sistema público de salud, entre otras afectaciones. Buenos días, mi nombre es Jenny Serrano, de la Asociación de Estudiantes de Derecho AED Roque Dalton de la Universidad de El Salvador. Siguiendo con la lectura, podemos decir que el pasado lunes 20 de enero, en Ginebra, 74 países participaron e hicieron diferentes recomendaciones al Estado de El Salvador, de las cuales alrededor de 64 recomendaciones fueron en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 12 en materia de educación, 24 sobre el derecho a la salud, salud sexual y reproductiva y en torno a evitar la criminalización de mujeres que sufren o han sufrido emergencia obstétrica, partos extrahospitalarios, entre otros. 3 respecto al derecho a la alimentación adecuada, 7 en relación al derecho al trabajo, 3 sobre el derecho humano al agua, 1 en relación a los derechos de la población campesina,
8 sobre derechos culturales y pueblos indígenas y 5 sobre seguridad social en general. Es vital importancia que el Estado salvadoreño asuma con responsabilidad las recomendaciones realizadas por otros países, plasmadas en el informe presentado por la Comisión Facilitadora para El Salvador, conformada por Brasil, Chequia e Indonesia. El viernes 24 de enero, en ese sentido, como colectivo EPUDESC, recomendamos. Bueno, le daremos seguimiento a las recomendaciones. Mi nombre es Ovidio Hernández y soy miembro de la mesa permanente. Ahorita. Bueno, siguiendo con las recomendaciones, mi nombre es Ovidio Hernández, miembro de la mesa permanente por la justicia laboral. Ovidio. Muy bien. Que el Estado genere todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los derechos económicos y sociales, entre ellos el derecho a la vivienda adecuada, derechos laborales y sindicales, derecho a la alimentación, derecho al campesinado y derechos culturales, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la educación, derecho a la salud, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 2. Que el Estado de El Salvador cree un mecanismo participativo para dar seguimiento y el monitoreo a los avances en las recomendaciones de los anteriores ciclos programáticos donde fue evaluado El Salvador y el actual ciclo, con el propósito de generar acciones positivas que lleven a la satisfacción de los derechos humanos en general y de los derechos económicos, sociales y culturales en particular. 3. A los países que han realizado recomendaciones a que puedan estar vigilantes del cumplimiento de las mismas, así como de la criminalización promovida por el Estado en contra de 5 líderes ambientalistas de Santa Marta Cabañas, quienes en octubre del 2024 fueron sobreseídos de un proceso penal caracterizado por múltiples irregularidades. Pero meses después, una Cámara ordenó repetir la vista pública que se realizará del 3 al 6 de febrero del febrero próximo. 4. A la Asamblea Legislativa de El Salvador derogar la Ley General de la Minería Metálica por los impactos nocivos que representa para la vida de la población salvadoreña. La permisividad de la explotación minera desencadenará una amplia contaminación del agua con metales pesados, muerte de flora y fauna, contaminación de alimentos, entre otros. San Salvador, 27 de enero del 2025. Buenos días a todos y todas. Luis González, de la Mesa Nacional Frente a la Minería, también parte del colectivo EPUDESC. Quisiera profundizar en lo que respecta al tema de minería metálica. Como he señalado, en esta, evaluación, se hacen señalamientos con el tema del derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a un ambiente sano, y obviamente el tema de la reversión de la prohibición de la minería metálica y la aprobación de una ley general de minería aportan a esa degradación ambiental, aportan a lacerar o dañar esos derechos, y obviamente hemos señalado de que es una, decisión nefasta. Es decir, las condiciones ambientales en nuestro país no permiten el desarrollo de la minería metálica. Hay suficiente información técnica, científica, que fundamenta esto, y por tanto es que estamos señalando la necesidad de que se revierta esa decisión. Necesitamos mantener una actividad como la minería metálica prohibida en el país por todos los daños ambientales que va a generar, los daños en la salud de la población, y por tanto creo que con lo que se ha generado en esta evaluación y en las recomendaciones que da Naciones Unidas, esto queda, fortalecido. Entonces, sin duda, una exigencia al Estado salvadoreño, específicamente al gobierno y a la Asamblea Legislativa, que deroguen esta Ley General de Minería y que regresemos a una prohibición de la minería en El Salvador. Gracias.
Bueno, como colectivo queremos hacer énfasis también en la necesidad de que el examen periódico universal sea un momento clave en el contexto de El Salvador, en que el gobierno de la República reflexione sobre la manera en que está trabajando para determinar los rumbos del país. Hace falta en este país un espacio de interacción, de interlocución entre el Ejecutivo y la sociedad civil para realmente hacer un examen de cómo estamos como país. El informe que presentó el Estado de El Salvador dice cosas bastante generales, pero no habla de la realidad de la población salvadoreña. No habla, por ejemplo, del incremento de la pobreza de 2019 para acá, o de la extrema pobreza, o de las necesidades de mejorar el acceso en materia de educación, o la necesidad de, y esto lo sabe bien la población salvadoreña, de mejorar el sistema de salud, que bastantes carencias tiene. El gobierno, el Estado, debe de ver en la sociedad civil una oportunidad de mejora de la gestión pública. Aquí hay elementos importantes para conocer la realidad del país, conocer la realidad de las personas. Difícilmente se puede conocer la realidad de las personas alejado de las personas, ¿no? Entonces hay temas que discutir. El salario mínimo es una deuda. El tema medioambiental implica poner en riesgo la vida de toda la población salvadoreña con la minería metálica que se está por implementar. Lo mismo en materia de educación, vivienda, son temas que tenemos que discutir. Entonces el llamado fundamental es a crear los espacios de interlocución con la sociedad salvadoreña. ¿Tu nombre? Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD. Muy buenos días, Claudia Rodríguez de la Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador y del colectivo EPO. Como bien han dicho los compañeros y compañeras, nos encontramos en una situación de evaluación de nuestro país, El Salvador, y que por supuesto esto es un atentado a los derechos humanos de manera intergeneracional, dado que una de las características de los derechos humanos es que son universales, son intransferibles, y a pesar que hay una muestra sensible en términos de seguridad que la gente percibe, mas sin embargo estos no pueden ser canjeables, no se puede limitar solamente al tema de seguridad, sino también al resto de derechos humanos que nos confieren a todos y a todas, por el hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, como lo es el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, a un trabajo, sin que estos sean violentados o sentirse perseguidos y perseguidas, o que en un momento tienes un empleo y que al siguiente te avisan que ya no lo tienes. Otro de los derechos fundamentales que también se nos ven afectados a las mujeres fundamentalmente, bueno, a la población en general, y uno de los llamados que se hizo ante este examen periódico universal a los aportes fue la crisis del lago de Coatepeque y sus impactos en la vida de las mujeres. Hoy por hoy, más de 200,000 habitantes de esta zona de Coatepeque siguen desabastecidos y desabastecidos del vital líquido como es el agua, quien de manera intergeneracional, niños y niñas, jóvenes, mujeres, en fin, de todos y de todas las edades nos vemos afectados y afectadas. Con el tema minero, esta situación de minería nos va a venir a golpear más la escasez de agua al pueblo salvadoreño. Así que el llamado a usted, salvadoreño, salvadoreña, que nos está escuchando en estos momentos, a sumarse, a decir no a la minería, porque es un problema que nos afecta a todos y a todas. Esto tendrá un impacto muy grande en nuestras vidas, de manera intergeneracional, en nuestros derechos de manera general, y así también el derecho humano al agua, que es un derecho inherente de todos y de todas las salvadoreñas. Buenos días, Adalberto Blanco, parte del colectivo EPO. Otro de los derechos de los que el Estado salvadoreño no ha hecho mención es el derecho humano a la alimentación. El promedio anual de la canasta básica alimentaria de 2024 ha sido el precio más alto de la historia registrado. Ascendió a $254.38, casi $2 superior a 2023. Y no se ha hecho nada para mitigar la situación de acceso a alimentos de la población en general. Además, el Estado salvadoreño firmó en 2018 la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos del Campesinado y otras personas que viven en las zonas rurales,
y los derechos de estas personas que viven en el campo, campesinos, productores y productoras, han venido en desmejora. En el último quinquenio hay menos productores y menos productoras trabajando la tierra, menos producción de alimentos a nivel nacional, y por lo tanto genera más dependencia alimentaria en el país, lo que nos hace vulnerables ante fenómenos climáticos o fenómenos políticos que puedan ocurrir a nivel internacional. Por lo tanto, hacemos un llamado a retomar el cumplimiento del derecho humano a la alimentación y las obligaciones que tiene el Estado salvadoreño en relación a la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Rurales, de los campesinos y campesinas, que firmó en 2018. Buenos días, soy Silverio Morales de los Pueblos Indígenas, miembro de muchas organizaciones sociales. Como pueblos indígenas realmente no hay acorde, digamos, de la administración de este gobierno hacia nosotros los pueblos indígenas, ya que está violentando nuestros derechos, y en el marco de que se cumplen 93 años de los asesinatos que fue en 1932. En ese marco, si podemos hacer como un análisis hace 93 años, a este tiempo casi se asemeja, con todas las violaciones, con todos los despojos que se están dando. Entonces, podemos ver nosotros en este examen periódico universal que no hay respeto hacia los derechos humanos en general, y en la parte más afectada somos nosotros los pueblos indígenas, hombres y mujeres, niñas y niños, ya que nos están despojando de los espacios donde vivimos, que en muchas ocasiones no somos dueños, pero nos lo han robado, y muchas personas vivimos de colonos, y aún así están despojando esos espacios. Entonces, con esta situación estamos seriamente afectados. En parte de la alimentación, el agua, el ambiente que estamos viviendo está contaminado, y con esta situación de la aprobación de la ley de la minería sería como el tiro de gracia para nosotros. Por eso mismo hacemos el llamado por los salvadoreños, que nadie se quede a favor de la minería. Todos debemos de estar en contra de la minería para proteger la vida, para proteger el espacio de vida que nos ha dejado y que nos ha permitido el creador y formador de la vida. Por lo tanto, debemos de estar a favor de la vida y no de la muerte. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Silverio Morales. Muy buenos días. Patricia de Claudio, del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Manifestar que en este informe se está hablando de seguridad en este país. Lastimosamente, nosotros como Movimiento de Trabajadores Despedidos, en el sector sindical, el sector laboral, no podemos decir que hay seguridad y que hay libertad. Hay persecución, hay criminalización y hay capturas. Tenemos todavía compañeros capturados por el simple hecho de exigir que se les cumplan sus derechos en las alcaldías, que se les proporcionen sus insumos para el trabajo, que es de obligatoriedad del patrono. Si existe un comité de seguridad ocupacional, una ley de seguridad ocupacional, saben que es de cumplimiento, que es de obligatoriedad proporcionar esos insumos. Por lo tanto, no se puede aseverar, como el gobierno lo dijo en este informe, que hay seguridad y que hay libertad de expresión. Por esas razones, nuestros compañeros y compañeras han sido criminalizadas. Vemos la ola de despidos que continúa, y somos nosotros, los trabajadores de este país, los que realmente aportamos a la economía.
los desalojos que hay de vendedores en el centro, en la ciudad de San Salvador. Y son ellos también quienes aportan un gran porcentaje a esta economía. Por lo tanto, hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras de El Salvador para que nos unamos y defendamos nuestros derechos, ese espacio donde nosotros tenemos que exigir que se cumplan. Lastimosamente toca exigir, pero es un derecho que está en la Constitución para tener una vida digna todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Gracias. Bueno, repito, mi nombre es Juan José Cortés de la MESUCSO, la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate. Nosotros como mesa también trabajamos y velamos por los derechos culturales. Ya el compañero Silverio hablaba que se cumplen 93 años de la masacre del 32, donde Sonsonate, el occidente, fue un epicentro, por decirlo así, y Salco, de la matanza del 32 de nuestros abuelos y abuelas indígenas, los cuales fueron víctimas de violencia, de despojos y discriminación por el Estado de aquel momento. Y de igual forma, pues vemos cómo han pasado los años y cómo seguimos siendo víctimas también las comunidades, no solo las comunidades que se identifican como indígenas, sino que todos realmente. Al final, todos pertenecemos a una comunidad, independientemente de donde vivamos, todos somos parte de las comunidades y somos también víctimas de un sistema que hoy en día está criminalizándonos, que hoy en día nos está siempre despojando a través de diversos proyectos extractivistas. Sonsonate no es la excepción, donde se generan diversos proyectos como son urbanísticos, que estos llegan y despojan a las comunidades de sus territorios. También tenemos la amenaza, mencionar, de lo que es el proyecto o el megaproyecto gubernamental del Tren del Pacífico, el cual amenaza la parte de occidente, donde afectaría al ejecutarse este proyecto a muchas comunidades, las cuales se estarían viendo afectadas y siendo también despojadas de sus lugares, de sus territorios. En pleno 2025 seguimos siendo víctimas de persecución y seguimos siendo víctimas también de desalojos forzados, porque no es que las comunidades querramos este tipo de proyectos, porque no nos trae ningún beneficio, pero se nos está obligando a dejar nuestros territorios, se nos está obligando a dejar nuestras tierras, y que el Estado, en su ambición de proyectos que lo venden, que son proyectos de progreso, pero que al final a las comunidades lo único que nos están dejando son más pobreza, y también el tema de los impactos negativos al medio ambiente que esto genera. Como comunidades organizadas, comunidades originarias, seguimos siendo víctimas de toda esta situación provocada por el mismo sistema y el Estado gubernamental de El Salvador. Por lo tanto, pedimos pues el respeto a nuestros territorios, el respeto a nuestra madre tierra, y que se nos garantice el derecho a vivir de manera digna, de vivir sin esa zozobra de ser despojados de nuestros territorios. Y decimos, ya basta de proyectos extractivistas que no nos traen ningún beneficio a nosotros en nuestras comunidades, sino que solo nos traen más pobreza, más desempleo también. Vemos como hoy en día ha ido en incremento el desempleo, cómo estamos también sufriendo las comunidades el desabastecimiento en el tema de salud. Los hospitales no tienen medicamentos, la gente se está muriendo ahí. Las comunidades tienen que salir a una unidad de salud, a un hospital, porque con el cierre de los ecos también eso limitó el derecho a la salud a las comunidades, y quienes sufrimos todo esto somos aquellos que estamos en las zonas más
lejanas de nuestros territorios, aquellos que están viviendo en sus cantones, que se les dificulta también para accesar a todo este tipo de derechos. Entonces, es importante que pongamos la mira en que seguimos siendo víctimas de una serie de derechos hoy en día y que es importante, ¿verdad? Y el llamado a las autoridades gubernamentales, velar por todo lo que se nos está vulnerando y realmente crear políticas que conlleven a la dignificación de todos los seres humanos y que en las comunidades se nos respeten los derechos y no seamos víctimas ni criminalizados. Gracias. Gracias. ¿Alguien va a intervenir? ¿Alguna pregunta?